Buenos días a cada uno de ustedes, mi nombre es Eric y hoy les hablaré sobre la palabra de Dios que está en Primera de Crónicas del capítulo 12 al 13 y esto hablará sobre el ejército de David. Bueno, dice que habían ido muchos hombres al ver al rey David que estaba en Ziklag y dice que eran de los hermanos de Saúl y de Benjamín, también habían ido los de Gad y de Judá y vinieron a ver al rey David. Y dice que cuando ellos estaban viniendo a ver al rey David, dice que David había salido a decirles de que si habían venido en paz para ayudarlo, él estaría agradecido con ellos. Mas si ellos habían venido para entregárselo a sus enemigos, pues entonces que el Dios de sus padres los juzgue. Y entonces dice que había venido en espíritu a Amasai, que era jefe de los 30, y él había dicho: por ti hemos venido, hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios nos ayuda. Y entonces David los había recibido y cada tribu trajo sus ejércitos para mandarlo a manos del rey David. Y dice que cada uno había traído también sus ofrendas y todo, habían traído todos sus banquetes. Y ellos dicen que habían celebrado 3 días con un gran banquete. Y bueno, ¿qué mensaje nos quiere dar? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, acá lo que nos quiere decir es que Dios siempre ayuda a los que lo aman, también a los que no, como Saúl, que al principio él tuvo una buena intención, como todos sabíamos. Pero él, conforme iba avanzando, él se dejó tentar por el enemigo, se dejó ir por los pecados. Y él había hecho tantas cosas malas y lo peor es que no se había arrepentido. Y entonces el Señor, él lo seguía amando, pero no podía hacer nada por él porque él ya había hecho su parte. Mas Saúl no hacía de su parte, no quería hacer, no quería cumplir con lo que le tocaba. Y entonces dice que acá el rey David, el Señor se encargó de que le dé una fama buena, para que la gente lo reciba bien, y lo recibió bien, como a Saúl. Pero Saúl no acabó bien. En cambio David, a pesar de sus dificultades, a pesar de todo lo que él le pasó, él fue feliz, él tuvo un final feliz porque él estaba agarrado de la mano de Dios y él se arrepentía de sus pecados, porque como todo ser humano peca. Pero el Señor quiere que nosotros arreglemos eso, o sea, que nosotros hagamos de nuestra parte para que nosotros cambiemos y no sigamos cometiendo los mismos errores. Porque el Señor mismo, Él no va a poder hacer todo por nosotros, porque no sería justo. Porque nosotros no viviríamos así, o sea, dejándolo todo al Señor y no haciendo nada. Porque nosotros tenemos que también saber valorar y también tenemos que hacer de nuestra parte para que eso se complemente y pueda dar un efecto. Pero si nosotros no hacemos como el rey Saúl, pues entonces no va a surgir efecto. Todo lo que el Señor nos quiere hacer a nosotros no vamos a cambiar, porque no vamos a tomar acción como hizo el rey David. Y entonces el Señor se había encargado a hacer toda esa fama al rey David. Y como vimos, también habían personas que apoyaban a Saúl, que no lo mencioné, pero sí habían personas que todavía creían. Pero entonces ellos también lo resolvieron bien a David, porque encima cuando vimos que hay varias cosas que cuando venía el rey David de matar a todos, o sea, de derrotar la batalla, dice que cantaban que David, o sea, Saúl había derrotado a sus miles y David a sus 10,000, y eso a Saúl le enfurecía, y entonces él se consumía, mientras David estaba alegre. Él tenía fama, tenía poder, pero no se dejó llevar por el enemigo. Y esa es la gran diferencia entre Saúl y David. Y entonces nosotros tenemos que ser más como David, tenemos que disfrutar, porque el Señor quiere que nosotros disfrutemos, pero a sus límites. O sea, límites de que no excedamos esto o que no hagamos esto, porque eso es inmoral y además no viene a los ojos del Señor, no le gusta al Señor. Y entonces nosotros tenemos que saber y orar y pedirle al Señor que nos cambie toda cosa mala que nosotros haya entrado o hagamos hecho, para que así podamos arrepentirnos y ser nuevas criaturas, para que el Señor borre todos nuestros pecados y poder hacer nuevas acciones conforme a su palabra y conforme a lo que Él nos diga. Y bueno, también les quiero decir de que acá, como vimos, Saúl, él tenía su generación, tenía todo. Él era una persona que, a pesar de todos también sus problemas, él también amó al Señor. Hubo un tiempo que amó al Señor, pero acá
vemos que él desde un principio no se había entregado al Señor. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos entregamos en primer lugar al Señor, cuando comenzamos algo, porque así no vamos a poder alcanzar nada, porque todo, el Señor tiene sus planes para nosotros y debemos seguir sus planes para Él. Como vimos, el pueblo de Israel había pedido un rey cuando ya tenían a Dios. Y el Señor les dio, Él los obedeció, le obedeció al Señor. Y les dio a Saúl, que no era por castigo, sino era para que aprendan qué es tener un rey. Y entonces nosotros tenemos que pensar también, tenemos que pensar de que, o sea, nosotros no le podemos pedir algo al Señor, porque el Señor ya nos da todo, no podemos pedir más. Si nosotros queremos más, pues tiene que ser conforme a la palabra de Dios y conforme a nuestras necesidades, pero que el Señor ya los cubrió. Pero en cambio, tener un rey, como en este caso, ellos querían porque los demás reyes tenían, y entonces les dio a Saúl. Y Saúl al principio fue bien recibido, no hubo nada malo, nada, lo más bien celebraban, pero vieron de que Saúl estaba en contra, hacía cosas muy malas y la gente empezaba a detestarlo, a odiarlo. Y entonces, cuando vino David, el Señor les había dado a ellos para que también puedan aprender de que también hay gente que quiere al Señor, que hace lo bueno, que no solo hay gente que hace lo malo y que sigue lo malo, porque acá hay varios tipos de personas, pero se clasifican en los que aman a Dios y los que no, los que siguen su palabra y los que no, porque así se va a distinguir en una persona buena y mala, aunque no significa del que el Señor no los ame, porque el Señor ama a todos, hasta el pecador, ama al pecador pero no su pecado. Eso significa de que el Señor nos ama a todos en general. Y Él no ama nuestros pecados, no ama lo que nosotros hacemos, nuestras malas acciones, pero nos ama a nosotros como seres humanos y como personas. Y por eso Él quiere que nosotros hagamos adelante. Y entonces Él hace todo lo posible. Pero entonces muchas veces nosotros cometemos errores sabiendo y aún no sabiendo también. Y entonces el Señor se entristece y se aleja. Y entonces ahí nosotros pues estamos reclamando de que el Señor no nos ayuda, pero es porque nosotros hemos hecho. El Señor nunca es injusto, el Señor todo lo hace por algo. El Señor se aparta, pero no completamente. Está ahí esperando a que tú lo ayudes, a que tú lo llames, para que Él pueda venir y pueda acogerte con sus lazos de amor. Y así que nosotros hay que saber de que el Señor nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso hay que ser fieles, íntegros y seguir en su palabra. Hacer todo lo que Él nos diga para alcanzar el reino de los cielos. Y bueno, muchas gracias por escucharme, gracias por los mensajes que ustedes me ponen en Facebook, gracias por seguirme. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón, que Dios prospere su alma, su vida, su espíritu y todo lo que ustedes tengan. Y bueno, ahora sí, nos vemos el próximo viernes. Gracias y bendiciones.